que se vayan conectando sus compañeros y vamos a seguir con lo que estamos explicando, ¿ok? Denme un segundito, por favor. Creo que de los que estamos participando solamente falta Wara, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de la salud física, vamos a señalar de estos factores internos, psicológicos, que van a afectar en la voluntad de esta persona. Y el claro ejemplo que nos daba Cristian era de esta persona en la Avenida República, cuando agarró un cuchillo y mató a una comerciante, una ancianita, si mal no recuerdo, pero esta persona por el estado y la condición psíquica a la cual en ese momento se ha demostrado, de cierta manera se le ha liberado. Vamos a decir, se le ha dado una medida de protección a esta persona. ¿Por qué? Pero doctor, esta persona debería estar en la cárcel. Pero es que la voluntad de poder eh, tomar decisiones sobre su acción no estaban en un verdadero raciocinio, no estaba en la racionalidad de su pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos sancionar a una persona que no está coherentemente en condiciones de ser responsable penalmente? ¿O ustedes piensan que está bien, que los deberíamos nomás achurar y que lo sancionen? Para muchos, para muchos quizás pueden señalar, sí, doctores, que cómo es posible, pero es que nuestro ordenamiento penal nos exige en el tema de la imputabilidad de que existan estos factores donde las personas puedan comprender. Ahora, acá, ¿qué escuela se les viene cuando estamos hablando de la salud psíquica? Neri, ¿qué escuela se te viene a la mente cuando estamos hablando de la salud psíquica? ¿Clásica o positiva? Yo creo que clásica. No, no creo. ¿No? Sí, ahorita te explico por qué no. Vamos. A ver, alguien. Nayeli, ¿Se puede volver a preguntarme? Mi señal está. ¿qué escuela se te viene cuando estamos hablando de la salud psíquica? ¿Estamos hablando de una escuela clásica o una escuela positiva? Ya, Nayeli. ¿Qué escuela, Nayeli? Janet, La positiva. ¿por qué positiva, Nayeli? Como le ha dicho a la Neri que no es clásica, entonces positiva, dice. Doctor, ¿podría responder? Vamos. Por sus factores biológicos que influyen en la persona. Claro. Cuando estamos hablando de la escuela clásica, habíamos señalado que la escuela clásica va a estudiar a las personas y va a decir el libre albedrío. Las personas tienen la capacidad de poder razonar, son libres en su pensamiento. Las personas tienen esa condición de tomar una decisión, ya sea buena, ya sea mala, y también tienen la capacidad de responder por esa necesidad o por ese accionar, sea bueno, sea malo. Entonces si afecta un bien jurídico, tiene que responder ante el derecho, ¿verdad? Pero la escuela positiva dice no. La escuela positiva va a señalar, nosotros vamos a estudiar al delincuente. Y que al momento de estudiar al delincuente, por ende, nos vamos a dedicar a examinar qué factores internos y externos están causando que estas personas cometan delitos. Entonces, un factor interno obviamente es la salud psíquica. ¿Se acuerdan cuando Lombroso hacía su estudio de caso y ha identificado en una de sus autopsias a un muchacho que tenía una cavidad craneal diferente a la nuestra y que en esta cavidad craneal diferente solamente se podía observar en animales que tenían eh, un factor de caza, y habíamos hecho una referencia en relación a lo que va a ser estos animales como el león,
el guepardo, que por su naturaleza son agresivos, entonces, por ende, esta persona tenía este aspecto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, queridos estudiantes? Quiero verse en clase, los voy a torturar, van a ver. Digamos, ¿no? El estado consciente, dice durante la comisión del delito. O sea, el estado consciente, a ver, este ejemplo dice, no estar bajo efectos de sustancias que anulen la conducta. ¿Qué dicen ustedes, queridos estudiantes? ¿Qué ejemplo me pueden dar? Ya vamos a acabar con esto. Literalmente no estar drogado o ebrio. Muy bien, Cristian, no estar drogado ni alcoholizado. Pero doctor, ¿cómo? El estado consciente, es decir, que esta persona puede cometer un delito, es decir, el doctor Alejandro Base toma sus buenos tragos y mañana, o bueno, saliendo del local, maneja su auto con dirección a la casa o a la universidad y atropella a sus estudiantes. Doctor, no, no venga con estas cosas. ¿Cómo puede decir que el estado consciente va a ser como un factor de incapacidad o va a depender de esa capacidad? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Cuando estamos hablando que no tiene que estar bajo efectos de unas sustancias que puedan anular esa voluntad, ¿no es cierto? ¿Pero qué dicen ustedes? No estamos pasando ni de la primera diapositiva, van a ver. Escuchen, cuando estamos hablando de la imputabilidad y estamos señalando que es la capacidad de entender lo que hacía y comportarse conforme a esa comprensión, es decir, que se le pueda atribuir una responsabilidad penal, esta persona tiene que tener la capacidad mental suficiente para poder asumir esa responsabilidad. Además, una salud psíquica conforme al reglamento, es decir, que no padezca de ningún trastorno de un trastorno que pueda afectar en el raciocinio que tiene esta persona, pero además que sea una persona consciente al momento de la comisión del delito y que no estén incluyendo ningún tipo de sustancias controladas u otras sustancias o bebidas que puedan afectar en la voluntad consciente de esta persona. ¿Me dejo entender? Esa es la imputabilidad, queridos estudiantes. La imputabilidad es atribuir una responsabilidad penal a una persona, pero esta persona tiene que tener la capacidad mental, la madurez mental, la salud psíquica y además de haber estado consciente en el momento de la comisión del delito. ¿Ok? Eso quiero que se guarden para ustedes. ¿Sí? Sigamos. Teorías tradicionales y modernas de la imputabilidad. Una de las teorías tradicionales, dice la teoría natural, nos va a señalar que naturales o biológicas consideran que la imputabilidad es una condición natural. Si alguien carece de esta capacidad mental por enfermedad, edad, etcétera, no puede ser castigado. El enfoque es positivo, científico, centrado, dice. A ver, vamos a ver si usted va a hacer esto. Nos vamos a quedar con eso. A ver, entonces estamos hablando de estos factores naturales o biológicos. Cuando estamos hablando de por una enfermedad, ¿es un factor natural o es un factor biológico? ¿O corresponde a un factor natural o biológico, sí o no? ¿O es otro tipo de factor externo? Si viene de nosotros. Si nosotros nos enfermamos, obviamente es pues, por un factor natural o quizás estemos padeciendo un factor biológico como o una condición hereditaria. ¿No es cierto? Imagínense que una persona tiene, mm, vamos a llamar, las varices. Las varices son hereditarias, sí o no. Pero claro, entonces estos factores que van a afectar en la condición de esta persona. A ver, la edad. La edad es algo natural, todos estamos pasando, día a día vamos madurando, día a día vamos envejeciendo, ¿sí o no? Los jóvenes ya no son tan jóvenes, día a día están creciendo, los niños ya no son tan niños, todos los días van sumando días, años, décadas a sus
a su regla de vida, a su escala de vida, ¿me dejo entender? Entonces, día a día nosotros nos volvemos mucho más inteligentes o nos volvemos mucho más ancianos y perdemos el conocimiento, ¿verdad? Entonces, en ese tema la teoría tradicional dice, consideran que la imputabilidad es una condición natural si alguien carece de capacidad mental por enfermedad, eh, enfermedad o edad no puede ser castigado. Entonces, lo que nos dice que la imputabilidad debe ser sancionado porque es una condición que viene de nosotros. ¿Por qué viene de nosotros? Porque nosotros tomamos esa condición de poder ejercer una acción. Y acá entra la escuela clásica. Nosotros tomamos la decisión al momento de hacer una cosa bien o una cosa mal. Y por ende respondemos sobre nuestras acciones. La escuela moderna, ¿qué nos va a decir? Consideran que la imputabilidad es una categoría normativa evaluada dentro del marco legal. Lo que nos está tratando de señalar esta teoría es de que ya está establecida en el ordenamiento jurídico, está en la norma positiva. Es decir, no necesitamos nosotros identificar la teoría tradicional o la teoría biológica de comprender si este ciudadano ha actuado o no ha actuado conforme a su raciocinio, pero sino que esto ya está escrito. El ordenamiento jurídico ya nos dice, nos establece parámetros, nos dice, por esto, por esto, por esto y por esto, esta persona es responsable penalmente de su acto. Dice, lo importante no es solo el estado mental, sino si el ordenamiento jurídico considera justo responsabilizar penalmente al sujeto. ¿Qué dicen ustedes? Pero claro, ¿qué tal si esta condición que uno va a plantear como forma natural no está estipulada? Entonces no vamos a poder aplicar lo que es el principio de, o se va a poder aplicar el principio de legalidad, ¿no es cierto? Al momento de la comisión de un actuar, esta persona, por su condición física o de edad, no estaba en la categoría de poder accionar o cometer una acción, una conducta antijurídica. Pero nuestro ordenamiento ya nos establece. Cuando estemos viendo el siguiente año lo que va a ser el Código Penal, vamos a poder identificar con mayor claridad. El estado peligroso, dice el concepto. El estado peligroso es la probabilidad de que un individuo cometa delitos en el mundo, debido a sus condiciones personales, ya sean mentales, morales, sociales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? El estado peligroso. A ver, ¿quién? ¿Quién me puede dar un breve análisis, una consideración? No sé. Nos dice que es la probabilidad de que un individuo cometa un delito en el futuro. Pero ¿cuáles van a ser estas condiciones? A ver, las mentales, las morales, las sociales. ¿Quién me puede fundamentar eso? ¿Quién me puede explicar de manera rápida y concreta? Vamos. Claro ejemplo, doctor, este individuo que entró preso por feminicidio, que salió y volvió a cometer los mismos delitos, ocultando los cuerpos en el jardín de su casa, por trastornos mentales. Yo también creo que tenía trastornos sociales, digo, familiares, por lo que su padre creo que asesinó a su madre o algo así, no recuerdo bien el caso, pero Ya. sería un claro ejemplo. Sí, 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 sí. Y un factor social, quizás podríamos hablar de que este individuo se haya criado en una sociedad mucho más restringida, donde donde la inducción o el llevar a los adolescentes a cometer ciertos delitos o a volverlos agresivos, los va a generar, los va a formar para que puedan cometer a futuro delitos, ¿sí o no? Pero claro, imagínense de que esta persona que ha matado a su esposa, por algún trastorno mental que le estaba pasando, la mata y se justifica obviamente, pero además ha tenido factores morales porque en el hogar ha visto bastante agresión, ha visto aspectos de, vamos a llamar, de mm, lesiones, violencia, desde que él conocía o desde que esa persona tenía conocimiento o ya había ideado, ya tenía mayor pensamiento, ya podía analizar la situación, pero además se estaba criando en un entorno donde la violencia era constante. Entonces esta persona en cierto momento ha logrado, ha adaptado, o sea,
quedado en él lo que va a ser la violencia para cometer un delito. ¿No es cierto? Entonces, el estado peligroso nos va a referir que de acuerdo a algunos factores, ya sean mentales, morales o sociales, hay una probabilidad de que ciertas personas puedan cometer delitos. Entonces, eso nos está hablando. Dice, se usa para justificar medidas de seguridad, no penas. A ver, hemos visto ya con ustedes, no, creo que no hemos visto. Hemos visto lo que son las sanciones, hemos visto privación de libertad, eh, medidas de seguridad como, como actos de prevención, no, no sanciones, hemos visto, ¿se acuerdan? O recién vamos a ver. Con ustedes no hemos visto creo con los de tercero. Ya, a ver, las medidas de seguridad no son sanciones, porque se supone que una persona que tiene un trastorno mental no puede ser encarcelada porque en el penal va a hacer semejante barbaridad o va a poner en peligro su vida, su integridad física, ¿verdad? Entonces, se debe aplicar medidas de seguridad para salvaguardar lo que va a ser la integridad de esta persona. Entonces, esta persona, de cierta manera, seguramente por el grado de afectación que tenga, se va a aplicar alguna medida de seguridad como el internamiento, quizás como el seguimiento psicológico, lo que van a ser eh, los círculos de seguridad. Entonces, me dejo entender, estas medidas no van a afectar, no es una pena, sino es una protección que brinda el Estado a estas personas que por ciertos factores están cometiendo delitos. ¿Ok? Vamos. No se basa en la culpa por un hecho pasado, sino en la prevención de posibles hechos futuros. Es lo que les acabo de mencionar. Si metemos a una persona a la calle, una persona con enfermedad mental grave, esta persona por su locura va a cometer actos a futuro, ¿no es cierto? No los está cometiendo en este momento, porque ya estamos identificando que esta persona tiene rasgos agresivos, pero por un trastorno mental o por un factor social mucho más grande. Imagínense que esta persona haya sido abusada sexualmente cuando era menor de edad y esto ha provocado que esta persona genere ciertos rasgos de peligrosidad para la sociedad. Entonces, no le podemos encerrar en la cárcel porque estamos hablando de un estado peligroso, es decir, de una afección, de una agresión a futuro. Es decir, que esta persona va a cometer o puede cometer ciertos delitos a futuro. Entonces, el Estado tiene que prevenir, tiene que plantear medidas de acción que vayan a prevenir, de cierta manera, apagar, a sofocar lo que van a ser posibles agresiones o posibles hechos peligrosos a futuro, ¿verdad? Eso es lo que nos va a hablar, lo que va a ser el estado peligroso. Ejemplo, dice, una persona inimputable por enfermedad mental que representa un riesgo para la sociedad puede ser internada en un hospital psiquiátrico. ¿Qué opinan ustedes? Pero claro, si es una persona que tiene una enfermedad mental, ¿dónde la vamos a meter? ¿Dónde le vamos a meter? A un psiquiátrico, pues ¿dónde lo vamos a curar? O quizás con algunas terapias psicológicas, ¿no es cierto? Y otra medida de protección con otro caso, otro ejemplo que ustedes puedan señalar, ¿cuál puede ser? Un punto para el que me diga otro ejemplo. Nadie se quiere ganar un punto. En mi materia sobran los puntos, ¿o qué? Es que no se me viene nada a la mente, doctor. Nicole, sobran puntos en mi materia, ¿por qué nadie quiere darme el ejemplo? ¿Ah? Doctor, igual no, no se me viene otro ejemplo, pero tenía una duda. Dime. Si en caso fuera un caso de peligrosidad que, digamos, es un peligro para la sociedad, igual sería un psiquiátrico, no sería la cárcel. No, 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 pero lo que tú estás, a ver, eso te explico, les explico un poquito. Lo que tú estás señalando como un peligro efectivo para la sociedad o un peligro efectivo para la víctima son factores que se utilizan para medidas cautelares en delitos ordinarios, es decir, robo, violación, asesinatos, en delitos que son del área eh, ordinaria se llama delitos regulares.
Ya cuando estamos hablando de un peligro efectivo para la víctima, ponte en un delito de violación, el agresor, estando libre, puede volver a cometer o puede, de cierta manera, influir en la víctima y hacerle llamadas, visitarla, buscarla en su trabajo, en su hogar, entonces es un peligro efectivo para la víctima. Pero cuando estamos hablando que es un peligro efectivo para la sociedad, además este ciudadano que ha cometido una agresión sexual no solamente, no solamente ha agredido a esta persona, sino también tiene antecedentes policiales, tiene antecedentes penales en otros casos. Entonces, esta persona no es una persona normal que busca la paz social, la tranquilidad social, sino que ya ha cometido ciertos delitos y por ende lo que está buscando es una ampliación, una libertad, pero con qué condiciones nosotros o la autoridad jurisdiccional puede soltar a un delincuente, una persona que ya tiene antecedentes. Ahí es el peligro efectivo para la sociedad, estimada Nicole. Ahora, si este ciudadano, estamos hablando del estado, el estado peligroso, estas personas que tienen ciertas condiciones que puedan generar vulnerabilidad a ellos mismos y obviamente a la sociedad. Si vemos a un loquito que está caminando, agrediendo a la cárcel, tenemos que aplicar una medida de seguridad como una internación psiquiátrica. ¿Me dejo entender? Ahora, el ejemplo que quizás algunos estaban pensando y no lo han dicho es ¿qué pasa con un menor de edad, un menor de 13 años que está delinquiendo? Justamente lo han agarrado robando, pero es un menor de edad, doctor, pero claro, pero es un individuo que puede cometer delitos a futuro. ¿Cómo lo vamos a proteger? O le vamos a decir, suéltenlo, que vaya a delinquir nomás. ¿Acaso el Estado no tiene que proteger, no tiene que evitar que este ciudadano eh, en un futuro cometa delitos más grandes? Sí, doctor. Más que todo ahora se está viendo, aunque no es caso mental, bueno, a lo que he visto en las noticias, está viendo muchos niños que sus mamás mismos les están haciendo robar, o sea, ya no hay culpabilidad, digamos, de este, pero sí es peligroso para futuro, digamos. Claro, y donde tenemos, obviamente, pues internados en centros de rehabilitación, centros que puedan coadyuvar en la formación integral de estas personas. Nicole, no sé si he logrado apaciguar o resolver tu duda, o me la quieres plantear de nuevo, pero con un poquito más complejo o más desarrollado. No, doctor, lo entendí perfectamente, gracias. Pero esa era tu pregunta, ahí va en razón a eso. Sí, doctor, pero ya lo puedo entender mejor. Perfecto. Cristian, ¿estás de acuerdo con el nuevo ejemplo que les he dado de este estado peligroso? Sí, doctor. Pero está bien, ¿no ves? Una adecuación también es un ejemplo válido. Aguánteme un cacho. A ver, acaba de pasar la policía con su camioneta indicando de que están haciendo controles en mi barrio. Seguramente ya me han visto que vivo por acá. Es donde ese doggy. Detención. Imputabilidad disminuye. ¿Qué vamos a entender por imputabilidad? A ver, dice, la imputabilidad disminuida se da cuando la capacidad de comprender y autodeterminarse está afectada, pero no anulada total. No excluye la responsabilidad penal, pero sí puede atenuarla. A ver, ¿quién me puede dar algún ejemplo? ¿Me puede explicar mejor esto? La imputabilidad disminuida dice cuando la capacidad de comprender o entender está afectada. El raciocinio de esta persona no está en los cabales. No está anulada totalmente, pero tiene una afectación de cierta manera. No lo excluye de la responsabilidad penal, pero sí puede atenuar la pena. Cuando estamos hablando de atenuar es una disminución. La agravante o agravar es el aumento. ¿Ok? A ver, ¿alguien?
alguien que tenga algo que decir, alguien que quiera comentar algo. Vamos, soy todo oídos, queridos estudiantes. Si me dan un ejemplo con mucho más razón. Los escucho. Cristian, vamos. Doctor, Vamos, vamos. Explícame lo que acabo de mencionar. es que no se me viene nada a la mente, doc, como tal. Ya, a ver, es aplicable, dice, por ejemplo, a personas con trastornos de personalidad, individuos con dependencia moderada a sustancias, sujetos que actúan bajo estados emocionales intensos. A ver, vamos a dar ejemplos por cada uno de estos, ¿ya? A ver, personas con trastornos de personalidad. A ver, estas personas que son bipolares, estas personas que se enojan por todo y nada, y de cierta manera, cuando llegan a un punto pueden agredir a otra persona, pero que esté demostrada, no solamente decir "Es que yo soy bipolar porque reniego de la nada y me enfurezco y empiezo a golpear a las personas. No, tiene que ser justificada, tiene que ser certificada por un profesional. Es un ejemplo claro. Esta persona, si bien tiene una afectación, un trastorno de personalidad, es bipolar o tiene un trastorno un poquito más agresivo o tiene una discapacidad mental del 40%, eso no afecta en el raciocinio de la persona. Sí, está de cierta manera comprometida, pero no la anula totalmente. Entonces, al momento de la responsabilidad penal, la misma puede ser disminuida, puede ser considerada como una atenuante y no una agravante. ¿Me dejo entender en este ejemplo? ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos. A ver, dice individuos con dependencia moderada a sustancias controladas. A ver, si una persona al momento de delinquir estaba tomando o está tomando medicación que de cierta manera influye en su estado emocional, en su estado de raciocinio, pero no lo anula, porque recuerden que hay muchas personas que están siendo tratadas, toman ciertos medicamentos que pueden provocar ciertas alucinaciones, pero una persona que está de cierta manera con medicación controlada, con medicación, vamos a señalar, moderada, que esta persona trata de alegar que no lo ha querido cometer porque estaba con una medicación, pero ese fundamento se explica que sí, en el momento la medicación no estaba anulando totalmente su raciocinio, entonces tiene que ser sancionado, ¿no es cierto? No puedo yo agarrarme y decir, es que estaba tomando hasta las patas y por ende yo no sabía lo que estaba haciendo, me dejo entender. Ahí vamos una lámina específica para ello. ¿Ya? Sujetos que actúan bajo estados emocionales intensos. A ver, hay casos y hay lo que va a ser el homicidio por emoción violenta. Resulta que fulanito llega a su casa un día, amenamente, tranquilito, después del trabajo llega a su casa y dice que a Macana me ha ido mal, casi me despiden, he estado en un estado de trabajo bastante tenso. Mi jefe me ha empezado a reñir por un informe, por una pérdida de documentación, entre papeleo, y nadie me ha ayudado el día de hoy. Y para lo peor he hecho perder plata y ya, estoy demasiado cansado y aburrido. Llega a casa, como cherry en la torta, encuentra a su esposa siéndole infiel con el vecino. Se ha demostrado que esta concentración de estrés, esta concentración de, vamos a llamar,
no anulan totalmente la condición en la actual, pero de cierta manera generan una afectación en la comprensión al momento de comprender. Pónganse en el lugar del ejemplo que les acabo de dar. ¿Qué harían ustedes? Nayeli, ¿qué harías tú como en la situación de este muchacho? Ya, después de Nayeli. Vamos, Nayeli. Bueno, yo vi varios casos donde por la rabia, o sea, llegan a cometer un asesinato. Pero claro, hay muchos casos donde agarran el cuchillo y directamente los clavan y dicen, ¿qué me importa? Si se enciegan y en ese momento dicen "Es que no sabía lo que estaba haciendo el diablo, me ha entrado". ¿Han escuchado eso? Sí, hay casos. Vamos, Belén, escucho. No, que es verdad, pues doctor, o sea, hay veces están con esa emoción de todo lo que le ha pasado todo el día, y imagínate que llegues y le veas siendo infiel, o sea, ¿quién no se va a enojar? Claro, Y aparte, por ejemplo, yo llego a la clase y los veo y no sé, tengo un raciocinio de cometer homicidio por emoción violenta, no sé por qué, solamente viéndoles. ¿Será por la rabia? será por lo que te ha pasado tu día, pues en todo tu día, si tú Yo mismo cuando les estás. veo nomás, todo el día estaba feliz de mí. Los veo y rabia nomás siento. Dígalo de una vez, es por culpa mía, ya no voy a ir a su clase por nada más. Cristian, los días que no vienes realmente la pasamos bien, pero bueno, es estudiante, ¿no? Ya, dice la jurisprudencia y la legislación suelen considerar estas situaciones como circunstancias atenuantes y muchas veces se recomienda tratamientos paralelos o la aplicación de medidas de seguridad. Obviamente, muchas veces, o bien, dependiendo al caso. Imagínense que este ciudadano, en vez de matar, va, lo golpea al muchacho, le golpea a la muchacha, no los mata, entonces va a ser procesado por un delito de violencia familiar, ¿no es cierto? El juez puede, o sea, aparte de emitirle una sanción, decir que vaya 2 años a la cárcel o se le aplique una medida sustitutiva, vamos a llamar una suspensión condicional del proceso, una suspensión condicional de la pena, y que además esta persona pueda pasar cursos de ciertas cosas, o sea, control de ira, que vaya a terapia psicológica, que tenga círculos de paz, o sea, ¿me entienden? Entonces, no solamente va a generar un atenuante, no solamente va a generar que el juez al momento de validar se le pueda aplicar ciertos parámetros, sino también de que se le pueda aplicar medidas de seguridad que puedan a esta persona reconducir en su acto, ¿verdad? Los ejemplos de trastornos de personalidad, personas que tienen trastornos psicológicos, esas personas que tienen cierta conducta de poder consumir, no solamente narcóticos, también hay medicamentos que te pueden hacer alucinar y muchas cosas. El tema de este estado de la emoción, como nos decía Nayeli, he escuchado bastantes casos y en el noticiero sale, ¿no es cierto?, donde muchas personas eh, pasan por esta situación y llegan a cometer delitos mucho más grandes, mucho más peligrosos, con muchas más referencias, características, ¿no? Pero es lo que hay. Dice, las acciones libera in causa. Dice, este principio se aplica cuando el sujeto, anticipándose a un delito, provoca voluntariamente su propia incapacidad penal. Dice, a ver, voy a volver a repetir, escuchen bien. Se aplica cuando el sujeto, anticipándose a un delito, es decir, antes de cometer un delito, provoca voluntariamente su propia incapacidad. Ejemplo, se emborracha a propósito para matar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá luego determinar este libera in causa, estas acciones que quieren buscar liberar del accionar de esta causa? ¿Qué dicen ustedes, queridos estudiantes? ¿Será? ¿Cómo determina este aspecto? ¿Cómo determinarían en el ejemplo? Resulta que el doctor Guaye llega a la fiesta de la universidad, empieza a ver a sus estudiantes, empieza a tomar bebidas alcohólicas y en un momento saca su cero, como su calibre 24, 36 y empieza a disparar sobre la humanidad de sus pobres angelitos. ¿Cómo determinan ustedes? Pero en el momento de la toma de sangre, el doctor había estado alcoholizado, no sabía ni dónde estaba. ¿Qué dicen ustedes?
No sé, yo digo que si ha llegado a consumir las bebidas alcohólicas y ha sido algo planeado para poder cometer el hecho. O sea, me estás echando la culpa. Sí, Usted ha tomado porque quería cometer el hecho y no quería cometerlo sobrio. Ahora, exactamente. que le culpe al alcoholismo suyo ya es otra cosa. Es que me duele matar a los sanos. Estaba consciente claramente de lo que estaba haciendo. Ya, Mm. pero cuando estamos hablando de la acción libera en causa, es justamente esto. El doctor Guaya se ha puesto en una condición que va a provocar que no tenga esa voluntad, esa incapacidad penal. Pero, doctor, si este ciudadano estaba borracho, ¿cómo es posible que haya podido cometer un delito? Y justamente ustedes lo han señalado y han dicho, el doctor Guaya se estaba preparando para que no digan, aquí no me acuerdo, los he matado, qué macana. Y como no tenía el control de mi voluntad, ni modo, pues soy libre. No. Más al contrario, lo que se tiene que analizar es que, uno, ¿qué estaba haciendo el doctor Guay en una fiesta de los estudiantes? ¿Y por qué ha llevado un arma? ¿Y por qué se ha puesto en un estado donde sabe él, como conocedor del derecho, de que su voluntad iba a ser afectada al momento del consumo excesivo de bebidas alcohólicas? Ya, ahí ya desvirtúan toda la teoría de la defensa, donde están diciendo que el pobrecito estaba borracho y por eso no ha podido él tener el raciocinio o el conocimiento suficiente de lo que estaba haciendo. ¿Me dejo entender? Pero claro, yo me he puesto en esta condición porque quería cometer un delito, pero también quería aprovechar lo que va a ser una justificante para que no se me sancione. ¿Les dejo entender? ¿Sí o no? Dice, a diferencia del inimputable, el autor es responsable porque el dolo o culpa existía antes de la alteración de la conciencia. Obviamente, si yo me he puesto en esa condición para cometer un delito. El derecho penal no permite que una persona eluda la pena provocando su inimputabilidad. ¿Ok? Vamos. No, que ya estamos terminando. La imputabilidad psicológica como base de la culpabilidad. La culpabilidad, dice en el derecho penal moderno, requiere que el sujeto sea imputable, es decir, que haya actuado con libertad y entendimiento. La imputabilidad psicológica es la capacidad subjetiva de ser responsable por el hecho. Incluye comprensión del acto, posibilidad de comportarse de acuerdo con esa comprensión, libertad para elegir otra conducta. Sin esta capacidad no hay reproche público. ¿Ok? A ver, acá, anotate, Nicole, nos estamos quedando en este punto antes de que se corte. Muchachos, el día martes, ya antes del día martes ya voy a mandar comisión. Necesito que los que no han votado voten, ¿ya? Para el día mañana máximo, el día jueves voy a estar mandando lo que vamos a hacer, qué vamos a ir a exponer y demás, ¿ok? Muchas gracias por haber asistido a esta clase. Vamos a estar conversando directamente por el chat y nos estaríamos viendo el siguiente martes, ¿ok? Tengan un buen resto de jornada, queridos estudiantes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doki. Se cuida. Besillo. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Cuídense.